¿Timbo está por ahí o no? ¿En serio? ¿Timbo se fue o no? A ¿Dónde ver, yo anda voy a Timbo? mirar para el costado a ¿Me ver si no está por acá. escuchan? ¿Dónde está ¿Dónde Timbo? está Timbo? No estás al lado mío. ¿Me escuchan? ¡Epa! ¡Uy, qué temazo! Qué buen tango, che. Me vine a mi bodegón, claro que sí, porque vuelve la sección que todos estaban esperando. ¡Oh! Timbo y los Inmortales, claro que sí, los invito a mi bodegón nuevamente. ¿Me extrañaban acá? Sí, lo que Timbo, más nos extrañamos encanta es tu que... lugar. que no. Lo único que extrañamos es que no nos invitas a tomar un vino, negro. Oh. Ya que lo voy a invitar. Que los chupás todos vos. Bueno, No, bueno, Chipi, tranquila, que recién arranca la sección y ya estoy spoileando de quién voy a hablar. Si ven acá la pantalla, El del queridísimo que Román. vamos a hablar es claro. Juan Román Riquelme, el torero, el romántico, como quieran llamarlo. A Juan Román Riquelme, porque ya hablé del burrito Ortega la ¿Cierto? sección pasada y esta vez me tocaba ser alguien de Boca y elegí a Juan Román Riquelme. ¿Les gusta? Me nos encanta. encanta. Nos Entonces encanta. voy a arrancar, porque Juan Román Riquelme y Boca Juniors formaron una de las sociedades más determinantes del fútbol argentino, claro, porque estamos hablando del máximo ídolo capaz de uno de los clubes más grandes de la Argentina. Recordemos que nació en San Fernando, se crió en Don Torcuato, donde él tantas veces nombra este lugar, y nació un 24 de junio de 1978. Una fecha histórica en el deporte argentino, ya que ese mismo día nació el mejor jugador argentino de la historia, en mi opinión, Lionel Andrés Messi, y también el mejor piloto argentino, Juan Manuel Fangio, Oh. claro. ¿Ustedes Y el Duki. sabían ¿Y ese con la dato? Pinto? No, Con la con la Pinto, Pinto no. nació. Sí, el 24 de junio es una fecha muy, muy importante, Timbo. Es la fecha de la muerte de Gardel también. Es verdad. Y en el caso de Román, estaba sacando esta cuenta, dijo del 78, nació un día antes de la final del Mundial 78, que se jugó el 25 de junio. Me gusta, Capi, el dato que aportaban. Me Toma, gusta que Pau. estén participativos. Eh. Porque voy a contar un poco de la historia de Riquelme en Boca. Él llega siendo un pibe introvertido, un poco callado, pero con una manera de jugar que no necesitaba presentación. Acá van a estar viendo distintas imágenes de Riquelme en Boca, en la selección, en Villarreal, en Barcelona. Y la verdad es que voy a hablar principalmente de él en Boca, claro, porque en un club históricamente ligado al carácter, la garra, la intensidad, Riquelme impuso otra cosa. Pausa, inteligencia, juego, control de partido. Y creo yo que desde sus primeros partidos se notó que no era uno más. Él no corría como Yunta capaz, pero la verdad es que pedía la pelota siempre, la pisaba, tiraba caños. Y cuando la tenía el equipo jugaba a otra velocidad, claro. Para los que lo vieron en vivo, Román era el jugador que decidía cuándo atacar y cuándo frenar. El verdadero enganche de la historia del fútbol argentino. En un Boca donde muchas veces se valoró más la garra, Riquelme es considerado capaz el máximo ídolo. Después lo voy a tirar a la mesa para debatir esta cuestión, pero antes que Román la rompiera, habían jugadores como Maradona, Rojitas, que eran muy queridos por los hinchas de Boca, pero creo que los hinchas querían más jugadores como Mouso, como Yunta, y creo que Riquelme cambió un poco ese paradigma. Su historia comenzó como un cuento de Fontana Rosa, claro. Aquel 10 de noviembre del 96, él dice que empezó su sueño. Allí fue cuando Carlos Bilardo, ni más ni menos, lo hizo debutar contra Unión y a los pocos minutos metió la primera de sus 119 asistencias en Boca. ¿No Cada fue el cambio tanto- por el Diego este? No, ese fue en un superclásico, también en el 96, que También. fue el día que se retiró Diego Armando Claro. Maradona en un Oh. superclásico en el Monumental, y justo él ingresa, en realidad él sale para que ingrese Juan Román Riquelme. Sí. ¡Vamos, Diego! Pero lo novedoso de ese primer partido es que no solo metió una asistencia, sino que antes de que termine el partido, ya se escuchó el primer Riquelme, Riquelme del mítico estadio de la Bombonera, así que claramente ya era querido desde el primer partido, algo increíble. Perdón, profesor Timbo, en esta lo tengo que interrumpir. ¿Qué pasa, Yo te voy a Tofi? hacer la pregunta de siempre para lo que vinimos, ¿no? A ¿Cuándo ver. llegan los títulos de Riquelme? Todo lindo el biribiri que contaste, pero yo quiero títulos. Dame una copita, algo. Bueno,
Riquelme fue una pieza central, te digo, del Boca de Carlo Bianchi. Claro, uno de los ciclos más exitosos de la historia de Boca. Recordemos que debutó en primera en el 96, pero el máximo nivel que alcanzó el equipo fue entre el 98 y el 2001, cuando justamente Bianchi llegó a Boca y ahí ganaron el Apertura 98, el Clausura 99 y ni hablar en el plano internacional. Ganó la Copa Libertadores del 2000, la del 2001 y ni hablar de la Copa Intercontinental contra el Real Madrid, donde Riquelme, muchos recuerdan, que dio una exhibición ahí en Tokio. Muchos dicen que Makelele todavía lo sigue buscando a Juan Román Riquelme, claro que sí. Pero para ese momento ya no había mucha discusión, porque Boca jugaba como Román, todo pasaba por él. Incluso en ese partido contra Real Madrid, él le mete una asistencia a Palermo para el segundo gol. Y si bien ahí con Boca dominaba todo en América, en el mundo, también él estuvo muy participativo en Europa, en clubes como el Villarreal, como Barcelona, y tuvo una gran carrera en la selección argentina, por supuesto. Pensaba en lo que decía el partido con Real Madrid, Timbo, que creo que eso derivó en que lo comprara el Barcelona, porque ahí lo vio el mundo, ¿no? Humilló al Real Madrid y ahí lo vio el mundo, porque eso fue la primera etapa de Riquelme en Boca. ¿Cuántas veces se fue y volvió Román a Boca, Timbo? Es verdad lo que decís, Capi, porque Riquelme tuvo dos grandes etapas en Boca. La primera entre el 96 y el 2002 y la segunda entre el 2007 hasta el 2014. Y claro, en el medio su salida a Europa marcó un quiebre, justamente porque se fue siendo el mejor jugador de América y después de romperla contra el Real Madrid, como bien decías, se fue al Barcelona. Igualmente, ahí no le fue muy bien. ¿Saben por quién, por qué personaje no le fue tan bien a Riquelme en el Barcelona? ¿Alguien sabe? No. ¿Por quién? Yo creo que. Por Adorni. Yo ya creo sé. que me acuerdo. Adorni. No, por Adorni no. Tuvo hace poco un episodio con otro jugador argentino en una Copa del Mundo. Ese mismo. ¿Te lo digo? Decilo. El amiguísimo, el mismísimo, único e inigualable. ¿Quién? Van Gaal. Exactamente. Sí, Luis. verdad. Es la anécdota de los videos esa, ¿no? La que le contó a Fantino, que tenía una mesa llena de videos y le dijo, cuando nosotros atacamos, usted es el mejor del mundo y cuando defendemos jugamos con 10, le Con dijo uno Van Gaal, ¿no? menos, sí. Exactamente, increíble esa frase que le perjudicó la carrera a Riquelme en Europa, porque ahí en el Barcelona tan solo estuvo un año. Increíble, porque el Barcelona lo compró siendo el mejor jugador de América. Pero después de estar en el Barcelona, se fue justamente por la pelea con Van Gaal y llegó al Villarreal y ahí la rompió toda. Estuvo 4 años entre el 2003 y el 2007. El submarino amarillo. Exactamente, donde ahí tuvo un gran rendimiento con la espina de la Champions del 2004. Para algunos memoriosos que recordarán que el equipo del Villarreal llegó a las semifinales de dicho torneo y quedó afuera justamente en esa instancia con un penal errado de Juan Román Riquelme. Eso fue una de las etapas más duras de Riquelme en el Villarreal, pero igual la rompió en ese club. Incluso él reconoció que Ferguson, sí, Sir Alex Ferguson, lo llamó para jugar en el Manchester United Mirá. en el año 2007, pero Riquelme ese año ya tenía otros planes y se volvió a Boca justamente en el año 2007. Su prime, para mí. Exactamente, porque Boca necesitaba liderazgo y fútbol. ¿Y quién sino que Juan Román Riquelme para representar al hincha de Boca en esa Copa Libertadores que Boca la ganó de punta a punta gracias a Juan Román Riquelme, que fue, la verdad, la figura excluyente de toda la competencia, incluso con actuaciones memorables frente a equipos brasileros. Y también él estuvo nominado al Balón de Oro ese año 2007, la verdad, uno de los mejores años de la carrera de Riquelme. Pero negro, yo me quedé pensando en lo de Van Gaal. Riquelme fue siempre medio conflictivo, ¿él o no? Es verdad, Riquelme fue un jugador particular. Se jugaba como él quería, adentro y afuera de la cancha. Siempre fue muy firme con sus decisiones, tuvo conflictos con entrenadores, con dirigentes y hasta con los compañeros. Tuvo cruces en su relación con Maradona en la selección, por ejemplo. Tuvo diferencias con técnicos como Van Gaal, como Bielsa, y muchos idas y vueltas con la dirigencia de Boca. Del festejo del Topo Gillo dedicado a Macri hasta su salida de Boca en conflicto con Angelici.
Incluso también la relación que tuvo con Martín Palermo no fue la mejor de todas, a pesar de que sean el 10 y el 9 de la etapa más gloriosa de la historia de Boca. Eso es increíble porque, además, en esos momentos donde capaz el hincha de Boca era dividido por sus dos máximos ídolos, creo que la gente siempre bancó un poco más a Juan Román Riquelme porque él jugaba siempre, jugó incluso sin cobrar un sueldo, ha vuelto a Europa en su mejor momento y creo yo que por eso el hincha de Boca lo quiere tanto a Riquelme, que tuvo su salida definitiva como jugador en el 2014. Ahí fue cuando cerró Argentinos. a una etapa, sí, y ahí se fue a Argentinos Juniors, que estaba en la B en aquel entonces, y el equipo ascendió a primera con Román como la gran figura de un equipo que lo tuvo a Riquelme en las inferiores, porque recordemos que Riquelme estuvo en Argentinos antes de llegar a Boca. Bueno, sabemos que Riquelme como jugador es indescriptible, Timbo, pero yo quiero saber de números, estadísticas, ¿qué nos puedes contar? Mira, Chipi, te traje datos para vos, así que Bien. voy a sacar el celu, me voy a poner a leer porque, Puedes traerme otra cosa también. ¡Oh! bueno, Pero ahora los lo voy a números. pensar. Riquelme jugó 388 partidos en Boca, una barbaridad. Convirtió 92 goles, casi 100, increíble la cifra. Creo incluso que fue uno de los jugadores que más goles metió en la Bombonera, si no el más. Ahí peleado con Martín Palermo. Y en Boca ganó 11 títulos, 5 torneos locales, 3 Copas Libertadores, más que muchos clubes del fútbol argentino, él solo. También ganó 2 Copas Intercontinentales, creo que más que casi todos los clubes del fútbol argentino, y también ganó muchas recopas gracias a haber ganado la Copa Libertadores. Pero claramente los números no explican tan bien lo que hizo Riquelme en Boca, ya que las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Ese pase filtrado, los penales bien pateados, los tiros libres que marcó, esa suela que dejaba caños como este que estamos viendo frente a Yepes en la Libertadores del 2000. La verdad es que Riquelme no se explica por los números, se explica por el juego. Y igualmente, más allá de todo, tengo un dato random A ver, que capaz ¿cuál? a Chipi le guste, A porque ver, Riquelme, ¿saben en qué año debutó? Si estuvieron atentos, me lo podrían Ah, decir. toma nota el profesor. 96. Muy bien. Sí. Debutó en el 96, justo el año en el que River ganó su La segunda Copa. Copa Libertadores. Y él se retira en el año 2015, mismo año en el que River volvió a ganar la Copa Libertadores. Es decir, River estuvo 19 años sin ganar la Copa y fueron justo los mismos años que duró la carrera de Juan Mirá. Román Riquelme. Toma. Es mira un el dato caso trae Timbo. Mire, que El padre, influye mucho. Se podría decir el padre de River. ¡Oh! Mire usted. La tiró. Eso lo dijiste vos, porque O sea que- además... 30 años del debut de Riquelme se cumplen este año. Cómo debe estar Es verdad. Juancito ahí en el Sport Exactamente. Center preparando todo. Y más allá de sus datos como jugador, Sí. él como dirigente llega a Boca en el año 2020 y también ahí es cuando arranca el declive de la era Gallardo. Entonces creo yo que Riquelme influye Y el, mucho. declive de Boca también arrancó. Qué no, fuerte. como que las dos cosas. Pero acá no vamos a centrar en él como futbolista, Chipi. No vamos a hablar de él como dirigente, Ah, tranquilo. menos mal. Ahí lo estoy viendo con la camiseta de la selección en el proyector y esas imágenes fantásticas que trajo Timbo. Cuéntenos un poquito de Riquelme y la selección. Es un amor que quedó trunco ahí, ¿no? Se termina peleando con Maradona, la mamá le promete a la mamá que no va a jugar más. Es verdad lo que decís, Capi, porque la selección argentina disputó tan solo un mundial, algo que muchos futboleros se cuestionan y hasta no entienden, porque en el 2002 él estaba en uno de sus mejores momentos y Bielsa no lo lleva a Corea y Japón. Él juega en Alemania 2006 de la mano de Peckerman, Claro. a quien lo tuvo en las inferiores, en las selecciones juveniles Ujú. del seleccionado, y después al Mundial 2010, como bien decías, por su pelea con Diego Armando Maradona, no pudo estar en Sudáfrica, pero por lo menos fue el líder del equipo que ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Exactamente. Creo que lo poco recordado de Riquelme en la selección. Exactamente, porque me acuerdo cuando se dio la sucesión, la transición de la que Coco Basile generalmente mantuvo bastante silencio. Hasta una nota que le dio hace un tiempo a Fernando Niembro, en la que habló de Gaguito que estaba ahí, que dice que algunos jugadores, él sentía que algunos jugadores
le estaban haciendo como una cama en plena eliminatoria, era para el Mundial de Sudáfrica 2010, le estaban haciendo una suerte de cama, o que no todos los jugadores estaban felices con él como entrenador de la selección, y él decide irse y Grondona pone a Maradona finalmente, ¿no? Que la gente lo había pedido mucho. Y Es ahí verdad. se produce el chispazo, o sea, con Coco Basile, Riquelme era el 10 titular, me parece. Sí. Y cuando viene Maradona, ahí empieza el chispazo y Maradona y Riquelme decide renunciar a la selección, me acuerdo. Sí, porque Riquelme tuvo una carrera que lo ligó un poco a la selección argentina, también al Villarreal, Ujú. al Barcelona un poco, pero Riquelme es Boca, es ídolo de Boca, por eso me dediqué a hablar tan solo de su carrera en Boca principalmente, porque él no es solo ídolo por lo que ganó, sino porque para mí cambió la manera de jugar de Club Atlético Boca Juniors, incluso para mí cambió la forma de ver el fútbol de muchos hinchas bosteros. Y eso, para mí, en la historia de ese club, lo pone en un lugar especial. Y lo dejo con una pregunta para cerrar esta sección. A ver. Para que debatamos también en la mesa cuando quieran, o incluso también en los comentarios. ¿En qué lugar ponen a Juan Román Riquelme dentro de la historia entre los ídolos de Boca Juniors? Primero, en un top 3, más abajo. Bueno, quiero que lo debatan capaz en la mesa, Bueno, en los Timbo, comentarios, pero eso. para mí, ¿cómo, Chipi? Contame. Sí, que acá el Socalero acató tu pedido ¿Sí? e inauguramos encuesta en el chat. Riquelme, ¿es el máximo ídolo de Boca? Sí. ¿Está en el podio o no está entre los 3 mejores? Me gusta. Para mí, para cerrar mi sección, para mí es el máximo hilo de la historia de Para Boca, mí pero también, bueno, Como pueden jugador. opinar distinto la gente en como el jugador. El tema es que a mucha gente le cuesta diferenciar, ¿no? Digamos, está un poco sesgada con Román como presidente. Entonces el amor hacia Juan Román Riquelme por parte del hincha de Boca empezó a tener alguna que otra fluctuación. Aparte, un jugador identificado también con la política, ¿no? Ya recién lo mencionabas, Timo, desde el famoso Topollillo a Mauricio Macri, en la época dorada del Boca de Bianchi. Un tipo que se involucró en causas políticas, ¿no? Y eso sabemos que puede traer algunos grises, algunas opiniones a favor, otras en contra. Entonces creo que el que le sigue a Riquelme hoy en día es Palermo. Y para mí Sí. Palermo es el número 1. Bueno, hay mucha disputa entre Riquelme y Palermo. Los que hoy en día no lo quieren a Juan Román te dicen que el máximo ídolo es Martín Palermo. Lo Sí, que pasa es que nunca- tenés un montón de ídolos de la historia de Boca que Roma. hoy... ¿Eh? Roma. Sí, o Gatti, o bueno... Rojitas. Rojitas. Sí, claro, que ya que... ¿No? Nadie nombra a Diego, que jugó poco en Boca, pese a No, lo que se pero suponía que era Diego su amor con Boca, ¿no? Pero... No llegó a ser ídolo de Boca. Y bueno- Se lo quiere mucho porque es el Diego, pero Bueno, no, es más no, ícono no. que ídolo. Pero fue campeón Claro, en el es más ícono que 81, ídolo. sí, es Sí, cierto. del Metropolitano Muchos 81. lo ponen también a Carlos Bianchi, dentro de los Bianchi, máximos Bianchi que ídolos. nunca jugó en Boca, pero Y- como entrenador. Lo que pasa que es raro eso porque hay a todos los viejos, digamos, a todos los que hoy por hoy queda muy poca gente que los haya Sí, visto es jugar. verdad. Entonces Quedan en el retórico. Claro, eso no tienen defensa, digamos. ¿Quién es el defensor de Rojitas hoy si cada Claro. vez te cuesta más encontrar uno que lo haya visto jugar? El defensor del Y- loco Gatti que marcó una era y que jugó hasta los 44 años, pero se retiró en el 88, Sí, hace Claro. casi 40 años, En ¿no? la era Y encima moderna tan murió. solo compiten Riquelme, Palermo, Palermo. y Carlos Tevez. Son pocos. Exacto. Ni Carlos ¿no? Tevez, hoy máximo ídolo, no. No, pero hay que ver si está en un podio. Yo creo que en un podio está. En un podio está. Yo creo que en un podio, Riquelme, digo, Riquelme en un podio está. Ah, Riquelme. en un podio Sí. está. No sé si lo pondría como Acá máximo en el ídolo. chat Capi Es va difícil, ganando ¿eh? que es el máximo ídolo con el Y es 55% de Es los votos. Palermo. De clubes con 100 años de historia es difícil. Y ahí- Riquelme se borró en la final de 2012. Es verdad, Por es eso cierto. nunca lo pasa hubiese que hecho. hay algo que tiende a creer de que lo que uno vio es lo mejor. Claro. Sí, es También verdad eso. pasa Claro. eso. Que decís, qué casualidad, había el mejor jugador de la historia. Siempre uno vio lo mejor. Claro. Ahí Eh, hay algo. Es que para mí es el mejor jugador de la historia de Boca, pero no es el máximo ídolo. Para Mira, mí, Martín Palermo. mira, es un Bueno, buen y ídolo de Palermo serie. es un tipo, mirá, Palermo es un tipo que venía de Estudiantes, identificado con Estudiantes por otra parte, formado Hincha de ahí, Estudiantes, hincha, aparte. pero qué sé yo, si vas más Se para ganó el atrás, cariño de Boca. si vas más para atrás cuando le contaban los goles a Palermo, ¿te acordás contra quienes competía en la historia de Boca? Sí. Entonces también, y a eso no los estamos ni poniendo en la lista, ¿no? Pero a mí Martín Mm. me encanta porque jugó un partido cuando el hijo había fallecido, jugó Es un partido verdad. lesionado, hizo goles de todos los colores. ¿Se acuerdan cuando entró el famoso muletazo de Martín? Claro.
Martín cual. Palermo, Timbo, tenés carajo. un mensajillo en el chat. Lo que va a ser esta sección de Timbo con el Bocha, poner visas. Me gusta. Avisen día y no falto ni de casualidad, Timbo. Así que ya te están pidiendo, bueno, pasamos por River Boca y vamos por Independiente. Independiente puede ser el próximo. Me Ojo, falta ¿eh? Racing, San Lorenzo, muchos ídolos Newell's. de la historia del fútbol argentino. Bueno, Racing. Pero me gusta que hayan, Pepe Argento. hayan fans de Timbo y los Inmortales. Sí. Mi sección que voy a hacer acá, de este bodegón, de los máximos ídolos de la historia del fútbol, viejo. Gracias, Qué Timbo. lindo, Timbo. Gracias, querido. Venga si puede para el cierre. Voy para Sí, allá. hoy nos quedamos sin vuelta, pero Un te Roma- queremos.